Buenos días. Hoy vamos a comenzar un nuevo estudio. Es el estudio del libro de Hebreos. Cuando fui a comenzar a estudiar Hebreos para este estudio, me di cuenta que yo tenía algunas cosas anotadas en capítulo 1 y eso es cuando, bueno, recuerdo ahora que usé este capítulo como parte de uno de los estudios durante Adviento. Puede ser que suena un poquito conocido, pero a menos que no has visto los estudios de Adviento, durante Adviento. Pero, Hebreos. A mí siempre me gusta comenzar un estudio bíblico con preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y vamos a mirar a esas preguntas y contestarlas tan bueno posible antes que leer la palabra de Dios. No, el libro de Hebreos. ¿Quién lo escribió? Realmente no estamos seguros. Es uno de los libros en la Biblia que no estamos muy seguros de quién lo escribió. Pudo haber sido Pablo, o Bernabé, o Apolos, o Lucas. Algunos piensan, bueno, la cosa es que muchos al comienzo y por siglos pensaba que era Pablo. Pero, y eso es porque está puesto al fin de las cartas de Pablo, porque no estaban seguros, pero pensaban que era Pablo, se lo pusieron entre las cartas de Pablo y las cartas de otras personas. Ahí está Hebreos. Pero no está escrito exactamente como el estilo de Pablo. Eso es porque algunos piensan que fue escrito por Pablo, pero Lucas lo tomó y lo arregló para que leyera más poéticamente. Pero también hay muchos que piensan que era Bernabé, que era un compañero de Pablo por un rato, pero también era misionero él mismo. O Apolos, que era uno de un no, bueno, no tenían pastores o ministros en esa época, pero sí tenían personas que conocían bien la Biblia, o por lo menos la escritura antigua, el Antiguo Testamento, lo que los judíos llamaban sus escrituras. Um, y Apolos era uno de esos eruditos que conocía muy bien la palabra de Dios. Y se nota que la persona que escribió este libro sabe muy bien el Antiguo Testamento. Pudo haber sido Pablo, Bernabé, Apolos o Lucas siguiendo a Pablo, pero más importante es para quién fue escrito. Y la verdad es que el título, el nombre de la carta, Hebreos, nos dice claramente que fue escrito para los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Los que hablan hebreo. Es un lenguaje, el hebreo. Pero hebreo es el idioma religiosa de los judíos. Cuando vemos una carta a los hebreos, es una carta a los judíos, pero no los judíos común y corriente siempre, solamente ellos, pero específicamente judíos que han aceptado a Cristo como Salvador. Pero estaban pensando en volver a solamente el judaísmo en vez del cristianismo. Y les voy a contar un poco del por qué en otra pregunta. Fue escrito especialmente para judíos que estaban pensando en volver al judaísmo y dejar el cristianismo. ¿Por qué es importante para nosotros hoy en día? Porque nosotros deberíamos estar seguros de lo que es que creemos. Tenemos que estar seguros de quién es Cristo para nosotros, para ti.
¿Qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Cómo es Cristo? ¿Qué debemos saber acerca de Cristo? Y este libro nos va a contar esto vez tras vez tras vez para que podamos profundizar nuestra fe. Porque ¿cómo podemos tener fe completo en algo o alguien que no conocemos muy bien? Vamos a ir conociendo a Jesús en esta carta. Permiso. ¿Cuándo fue escrito? Bueno, dicen que los eruditos dicen que parece que fue escrito en los años 60, no 1960, pero en los años 60, unos 30 años después de la muerte de Jesús. Sabemos que era antes que el 70, porque en el 70 destruyeron el templo en Jerusalén, destruyeron Jerusalén, y cosas en cual se habla aquí todavía estaban haciendo los judíos en el templo en Jerusalén. Sabemos que fue escrito más o menos en los 60, algún tiempo en los 60. ¿Dónde fue escrito? Fue escrito en Italia, probablemente Roma. Y como dije, fue escrito para todos los judíos cristianos en el Imperio Romano. No era una ciudad fija o una persona fijo, como Filemón o Timoteo, no era como Corintios o Filipenses, era todos los hebreos. Si te cuentas hebreo, esta carta es para ti. Si te cuentas cristiano, hoy en día, esta carta es para ti. Porque, como dije, había algunos judíos que estaban pensando en volver al judaísmo y dejar el cristianismo. En otras palabras, querían volver a hacer los sacrificios en el templo en Jerusalén. Querían volver a tener el sumo sacerdote en Israel que los dirigiera. Querían volver a celebrar las celebraciones solamente las judías. Querían volver a todo a la el viejo compromiso, el viejo testamento. Querían volver atrás. ¿Por qué? Esta es una lección de histórica romana. Los romanos, cuando ellos estaban creciendo su imperio y estaban conquistando países y reinos y eso, cuando venía a la religión, ellos dejaban que cualquier religión que ya estaba, las personas podían seguir adorando sus propios dioses y no los molestaban. Y al comienzo, porque tantos de los primeros cristianos eran judíos, los romanos veían el cristianismo como parte del judaísmo. Los saduceos, los fariseos y los cristianos eran todos judíos en los ojos de Roma. Pero después de algunos años, unas décadas, había más gentiles, más que no eran judíos, que habían llegado a ser cristianos. Y ahora hay menos judíos y más gentiles, más cristianos que no son judíos. Y cuando eso ocurre, Roma decide que el cristianismo parece que no es parte de la religión judía, que es su propia religión. Y por esa razón deciden que es una religión fuera de la ley, que han rompido la ley y que no pueden ser cristianos, que eso es una religión que puede causar problemas
en su imperio. Y eso es cuando la persecución comienza para los judíos, los cristianos, permiso. Cuando Roma decide que ser cristiano es una religión nueva, no es parte de la religión judía, y por causa de ello los cristianos están contra la ley y ahora comienza la persecución. Y esa es la razón que muchos judíos cristianos estaban mirando a los problemas que ahora ellos tienen por ser cristianos y están mirando a ver si vuelvo a ser solamente judío y no cristiano. Los sacrificios eran suficientes para nuestros antecedentes. El sumo sacerdote era la persona que nos representaba antes por siglos, era suficiente. Todo lo que hacían los sacrificios, el templo, todo eso era suficiente por siglos, porque no volver a ello y entonces no tendré los problemas, las persecuciones de Roma y de mi familia que no me quieren hablar porque he dejado de ser judío. Y había muchos judíos cristianos mesiánicos que estaban volviendo atrás al viejo compromiso. Eso era suficiente, ese viejo compromiso, porque no es suficiente ahora. Por supuesto es suficiente. Voy a volver a eso y la vida será mucho más tranquilo. Y ese era un problema, porque no es igual. Pues, entonces, la otra pregunta, la última pregunta es, ¿de qué se trata este libro? ¿Por qué tenemos este libro? ¿De qué habla este libro? Pues habla de Jesús, Jesucristo. Habla del nuevo compromiso, el Nuevo Testamento. Habla de cuán superior Jesús es de los héroes del Antiguo Testamento. Que Él es superior a Moisés y a Abraham y a Josué y a Noé. No importa, todos esos héroes de Daniel, Jesús es superior a ellos. Y también que Jesús es superior a los ángeles, porque habían personas que adoraban ángeles. Hoy en día hay personas en el mundo que adoran ángeles, pero Jesús es superior a ellos. También Hebreos habla de que Jesús es superior al sumo sacerdote en el templo judío, que su sacrificio es supremo, sobrepasa los sacrificios que se hacen en el templo. Todo esto se encuentra en el libro de Hebreos. Todo tiene que ver con el hecho que Jesús es superior de todo lo demás, que Él es Dios y que necesitamos reconocerle a Él como nuestro Señor y Salvador, Mesías. Pues, entonces, cuando yo primero estaba estudiando este capítulo, o leyéndolo por otra vez, me hizo pensar en otro libro de la Biblia. Es el libro de Mateo. En el comienzo del Nuevo Testamento hay 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son conocidos como los evangelios. Cuentan la historia del nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Y en ella podemos ver mucho acerca de Jesús. Pero cada una fue escrita por diferentes razones. El libro de Marco, bueno, sabemos que Mateo y Juan, el primero y el cuarto, eran discípulos de Jesús. Estoy buscando un lugar en la Biblia aquí, que quiero buscar. Ok. Pero los 4 libros son un poco diferentes uno del otro.
El primero escrito era Marcos. Y Marcos es el más corto también, porque yo digo que el libro de Marcos fue escrito porque estaban pensando, necesitamos tenerlo escrito antes que se mueren todos los que conocieron a él. Lo necesitamos escrito en papel o con pluma, o lo que sea que usaban, papiro o qué saben. Y Marcos lo escribió. Marcos era un compañero de Pablo y era sobrino o sobrino o primo de Bernabé. Pero Marcos se escribió. Unos años luego, Mateo y Lucas tienen el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, de Marcos, permiso. Y lo que ellos hacen, ellos toman esa base, esa fundación, ese diagrama, y lo amplían, lo llenan con un poco más información de estas ocasiones. Lucas escribió su libro principalmente para los griegos, los paganos, los gentiles, los que no eran judíos, los que no conocían a Dios, los que no conocían el Antiguo Testamento, los que no sabían nada acerca de un Mesías, un Salvador que iba a venir a la tierra. Y el libro de Lucas es para enseñarle a los que no conocen el Antiguo Testamento, que no conocen al Dios de Israel, que ellos necesitan a Jesús como Salvador, que todos necesitamos a Jesús como Salvador, que no era solamente para los judíos que él vino para toda la humanidad. El libro de Lucas tiene el enfoque de enseñar a los que no conocen acerca de el Dios de Israel quién es Jesús para ellos. El libro de Juan fue escrito unas décadas más tarde. Era más o menos cuando no había otro discípulo todavía vivo. Y Juan ya tenía Mateo, Marcos y Lucas. Y yo lo veo leyendo esas y diciendo, tú sabes, no hablaron de este tiempo o de este. Y porque Mateo, Marcos y Lucas son muy similares en los acontecimientos que ellos usan en sus historias, simplemente mirándolas de diferentes direcciones. Pero Juan va en una diferente dirección y él nos dice el por qué. En capítulo 20 del libro de Juan, versículos 30 y 31, dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y entonces al final de su libro, el último versículo dice, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Vemos la razón, Juan nos dice exactamente la razón. Pero no he hablado de Mateo. Mateo me vino a la mente cuando leí Hebreos 1. Me vino a la mente Mateo 1. Porque Mateo escribió su libro acerca de Jesús, su evangelio acerca de la vida de Jesús y quién él era, para judíos. Lucas para los gentiles, Mateo para los judíos. Y el principio
me encanta que es el primer libro del Nuevo Testamento. Era que Dios aseguró que fuera así, porque cualquier judío que comienza a leer el Nuevo Testamento va a encontrarse con el linaje, la genealogía de Jesús, Jesucristo, el Mesías. Y nos enseña que Él es descendiente de David, es descendiente de Abraham, y el comienzo de Mateo es diciendo, este es el Mesías prometido. Este Jesús no es un gentil, no es un pagano, es judío, es el Mesías prometido. Y aquí está todo su familia, su linaje. El hijo de este. Y él usa, porque es muy importante para los judíos, el linaje de la familia. Cómo van las generaciones siguiendo. Y Mateo comienza con eso, para enseñarles, mira, este es uno que cumple lo que se necesita, los requisitos del Antiguo Testamento para el Mesías, este lo sigue, inclusive que es descendiente de David. No es solamente descendiente de Abraham, es descendiente de David. Pues, ¿por qué me vino a la mente eso? Porque el primer capítulo de Hebreos, otro libro escrito para judíos que conocen bien el Antiguo Testamento, está llena de versículos tomados del Antiguo Testamento. Versículos que cualquier buen judío conoce. He visto estoy creciendo mi pelo y está demasiado corto, pero demasiado largo, y lo tengo ahí atrás y parece horrible. Permiso. Ok, volviendo a Hebreos. Hebreos comienza diciendo, mira, ¿tú conoces tu Biblia? ¿Tú conoces las Escrituras Sagradas? Pues aquí está, en este versículo, en este versículo, en este versículo. Y el capítulo casi entero tiene que ver con eso, con qué dice el Antiguo Testamento acerca de este. Y ahí está. Él es el Supremo. Vamos a comenzar ahora, por fin, el primer capítulo de Hebreos. Ahora les voy a decir dónde se puede encontrar en el Antiguo Testamento las porciones, los versículos que se dice en este capítulo, pero no vamos a revisarlas atrás. Tú puedes hacerlo tú mismo y espero que lo hagas para probar que yo no estoy simplemente hablando. Están ahí casi palabra por palabra. Pues vamos a comenzar con capítulo 1, versículos 1 al 4. Vamos a mirar Hebreos 1:1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Paro ahí. Okay, aquí vemos que él está hablando a nuestros antepasados, está hablando a judíos, esos profetas que nos dieron mensajes de Dios. Antes era por los profetas, ahora es por su mismo Hijo, Jesucristo. Pero entonces él dice que el universo fue creado por medio de
Jesús, el verbo, la palabra de Dios. El verbo hizo el universo. Y cuando lees Génesis, Dios dijo que haya luz y hubo luz. Él lo dijo, la palabra, el verbo de Dios. Aquí está diciendo, por medio de él, que ahora se llama su hijo, el universo fue hecho. Y el hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es. Si quieres conocer cómo es Dios, mira a Jesús. Él es el perfecto imagen de cómo es Dios Padre. Dios Hijo, Dios Padre, igualitos. La misma imagen. Si Jesús es así, Dios es porque Dios es así, Dios Padre. Y dice que después de después de llevar a cabo la purificación de los pecados, es un hecho, ya. Él lo hizo una vez y ya. Basta para la eternidad, para todo el resto del tiempo en la tierra de seres humanos. Una vez. Ya Él lo cumplió. Lo llevó a cabo. Ya, la purificación de los pecados. Entonces subió, se sentó al lado de la majestad en las alturas y es superior a los ángeles. Es la primera vez que habla de que Él es superior a los ángeles. Vamos a ver un poquito más pronto. Ahora, aquí Él está diciendo, este es de quién estoy hablando, y que Él es Dios. Vamos a mirar a versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. Aquí vemos dos referencias del Antiguo Testamento. La primera se encuentra en Salmo 2:7. Eso es cuando él dice, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. ¿Ok? Y la segunda, cuando hay una profecía. En la primera es un dicho, pero como profecía se encuentra en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. 2 Samuel 7:14. Y esto es cuando él dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Ya en el Antiguo Testamento, Dios está hablando de que el Mesías va a ser llamado su hijo y que él va a ser el padre del Mesías, de Jesús. Pero no se para ahí. Vamos a seguir. 6 y 7. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles, dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Aquí la palabra nos está diciendo, mira, Dios está diciendo a los ángeles que deben adorar a Jesús, al Mesías. Pero, ¿por qué? Ese versículo se encuentra en Deuteronomio 32:43. ¿Recuerdas que Jesús era 100% Dios y 100% humano? Tanto como hay una Trinidad, todos en mismo gloria y poder, Jesús era 2 en 1. Era 100% Dios, 100% humano. Pero cuando Él vino a la tierra, era humano.
Y nosotros los humanos no somos arriba de los ángeles. No somos. Luego seremos, pero ahora no. Ahora somos sangre y hueso. Y ellos no. Pero cuando Jesús vino y Él era 100% humano, Dios les está recordando a los ángeles, Él también es 100% Dios. Y tú vas a adorarlo a Él. Que Él es humano, pero también es Dios y Él merece tu adoración a los ángeles. Y sabemos que Satanás supo eso también. Él lo reconoció. Porque cuando Él está tentando a Jesús, ¿qué es lo que Él dice? Tírate de aquí y los ángeles te van a salvar. ¿Por qué? Porque los ángeles serán... Él hace de los vientos sus ángeles. Él puede hacer cualquier cosa. Porque Jesús es 100% Dios, a la misma vez de 100% humano. Y los ángeles tienen que adorarle a Él. Y no olvidar eso. Simplemente porque tiene esta apariencia y el carne y hueso de humano, que no ha dejado de ser Dios todavía. Las órdenes, cuando habla de dando las órdenes a los ángeles, a eso se encuentra en Salmo 104, versículo 4. Salmo 104, 4. Ok, vamos a seguir adelante a ver qué más nos dice en Hebreos acerca de este Jesús. Pero con respecto al Hijo, Dios dijo, con respecto al Hijo, Dios dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Lo que yo quiero que se den cuenta ahí es que Dios está hablando al Hijo. Dios Padre está hablando al Hijo. Padre al Hijo. Y Él dice, tu trono, oh Dios. El Padre está diciendo al Hijo, tu trono, oh Dios, tú eres Dios. Y permanece por los siglos. Y luego, en el medio del 9, dice, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría. Es decir, Dios, Trinidad, igual, los tres son Dios. Jesús es Dios, igual, con el mismo nivel, lugar, poder, gloria que Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Los tres son igual. Aquí Dios Padre está hablando al Hijo como Dios. Igual, que son iguales. Y esa referencia se encuentra en Salmo 45, versículos 6 y 7. Salmo 45, 6 y 7. Ahora continuamos con el 10 al 12. También dice el Padre, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. 2 puntos, 3 puntos ahí. Dios Padre está diciendo a Jesús, Dios Hijo, en el principio, oh Señor.
No, oh Hijo, pero oh Señor. Jesús, el Hijo, el Verbo, es Señor. Y por medio de ello, y su trono permanece para siempre, siglos y siglos. Pero eso, no, permiso, que tú afirmaste la tierra. Él está diciendo al Hijo, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos, declarando que Jesús es creador, era el creador. El Verbo era el creador del universo. Ahí lo está diciendo otra vez. Y que es eterno. Que la tierra se gasta, y si miras a la tierra, se está gastando. Nos dijeron miles de años atrás que la tierra se iba a gastar como un viejo vestido. Se va a cansar. Y la tierra está cansada. Y las cosas que están sucediendo alrededor de ellas está cansada. No fue hecha para durar para siempre. Y aquí nos está diciendo, mira, lo doblarás como un manto y cambiarán como ropa. Habrá un nuevo mundo. En Apocalipsis nos dice que habrá un nuevo mundo. Y aquí del Antiguo Testamento, porque esta porción vino de Salmo 102, versículo 25 al 27. Salmo 102, 25 al 27. Esta porción que nombran del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de David, rey David, ya Dios nos está diciendo, mira, la tierra se va a cansar. Va a ser como desgastarán como un vestido. Y tú, Creador, Jesús, Dios, Señor, Verbo, tú vas a tomarla y doblarla como un manto y poner una nueva. Y ponerte una nueva. Un nuevo vestido. Un nuevo mundo. Todo esto. Dios nos está tratando de enseñar cuán importante es Jesús. Cuán importante para nosotros y nuestras vidas y nuestra fe. Y entonces, versículo 13, en el Antiguo Testamento se encuentra en Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Y aquí Dios Padre está diciendo otra vez, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios nunca dijo eso a un ángel. Otra vez, el autor de Hebreos está diciendo, Jesús sobrepasa, es a un nivel mucho más alto que los ángeles. Los ángeles son servidores y eso se encuentra en el último versículo de este capítulo. ¿Cuán servidores son los ángeles? ¿Cuán agradecidos somos nosotros que Dios nos ha dado a los ángeles como ayudantes, como mensajeros? Versículo 14. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? ¿No son los ángeles mandados para ayudarnos a nosotros los que vamos a heredar la salvación? El propósito de un ángel es ayudar a seres humanos a encontrar a Dios, encontrar a Jesucristo como su Salvador. Ellos son servidores. Jesús es Dios. Y eso es solamente el primer capítulo de este libro. Vamos a ver. Hay 13 capítulos en el libro, eso nos llevará un ratito, pero vamos a conocer de todo corazón, de todo entendimiento, de toda nuestra fe se puede profundizar más que conocemos y demos cuenta de que Jesús realmente no solamente es nuestro Salvador,
sobrepasa todos los héroes del Antiguo Testamento, sobrepasa los ángeles, sobrepasa el sumo sacerdote en el templo en Jerusalén, sobrepasa todos los sacrificios de todos los siglos en el templo. Él es tanto más que eso. Él es el supremo en cual podemos confiar. Él es Dios. Y lo que Él hizo sobrepasa, supera todos los demás. Y con eso terminamos este estudio para hoy. Nos reuniremos la semana que viene con otra. Dios le bendiga, guarde